hermano me traicionó, robó a mi esposa y arruinó nuestra familia. Pero el karma fue más fuerte de lo que yo podría haber sido jamás. Me llamo Sam, y si alguien me hubiera dicho cómo mi infancia moldearía al hombre que soy hoy, probablemente no lo habría creído. Crecí en un pequeño pueblo de Indiana, un lugar donde el aire estaba impregnado del olor de los campos recién labrados y donde todos conocían los asuntos de los demás. Mi hermano menor, Tyler, y yo vivíamos en una casa modesta de 2 pisos con nuestros padres, Marta y Gerald. Desde afuera, parecíamos una familia promedio, pero por dentro siempre hubo una clara división, un hijo dorado y el otro. Tyler era la estrella de nuestra casa, incluso de niño. Tenía una personalidad magnética que atraía a la gente. Era ruidoso, seguro de sí mismo y siempre el centro de atención. Mi madre lo adoraba. Lo colmaba de atenciones, cocinaba sus comidas favoritas, lavaba su ropa e incluso limpiaba su habitación hasta bien entrada su adolescencia. Mientras tanto, aprendí desde muy temprano que si quería que algo se hiciera, tenía que hacerlo yo mismo. No me molestaba, al menos no al principio. Me gustaba ser independiente y no buscaba estar en el centro de atención. Pero el encanto de Tyler tenía un lado oscuro que recaía sobre mí incluso desde niño. Tyler sabía cómo manipular las situaciones a su favor. Era astuto de formas que en ese momento no podía imaginar. Si quería mis juguetes, rompía los suyos y luego decía que yo me negaba a compartir. Mi mamá, siempre tratando de mantener la paz, me regañaba por no ser lo suficientemente generoso. Cuando Tyler empezó la escuela, llevó sus travesuras allí también. Los maestros lo adoraban por su carisma, pero yo conocía la verdad, era un maestro en hacerse el inocente mientras causaba problemas. Para cuando llegamos a la secundaria, sus travesuras habían escalado. Tyler desarrolló una habilidad para encontrar mis debilidades y explotarlas. Me molestaba sin piedad por usar gafas, llamándome 4 ojos frente a sus amigos. Incluso difundió rumores sobre mí en la escuela, lo que solo empeoró el acoso que ya sufría. Cuando llegaba a casa magullado y humillado, mi madre encogía los hombros y decía, los niños serán niños. Un incidente se destaca claramente en mi memoria. Yo tenía 13 años y Tyler 11. Una mañana de sábado, me serví un tazón de cereal, esperando un desayuno tranquilo antes de comenzar mi tarea. Al morder una cucharada, escuché un crujido extraño. Al escupirlo, me di cuenta de que había pequeñas piedras mezcladas con mi cereal. Estaba horrorizado. Tyler, parado en el umbral, se reía tan fuerte que casi se doblaba de la risa. Cuando le conté a mi madre, lo desestimó como una broma inofensiva y dijo, así es como se llevan los hermanos. Ese día algo cambió en mí. Empecé a ver a Tyler no solo como un niño travieso, sino como alguien que disfrutaba haciendo mi vida más difícil. En la preparatoria, las cosas empeoraron aún más. Las bromas de Tyler se convirtieron en crueldad absoluta. Una vez leyó mi diario privado y le contó a mi madre sobre su contenido, distorsionando la historia para pintarme como el problema. Mis quejas sobre su invasión de mi privacidad fueron recibidas con risas. No es para tanto, dijo mi madre, despreocupada. El peor momento llegó cuando Tyler intentó prenderme fuego al cabello. Estábamos discutiendo por algo trivial, ni siquiera recuerdo qué, y Tyler, en un ataque de ira, agarró un encendedor y lo acercó peligrosamente a mi cabeza. Grité y lo aparté justo a tiempo. Mi mamá entró corriendo en la habitación, y por primera vez pensé que finalmente vería a Tyler por lo que realmente era. En cambio, me regañó por exagerar y excusó el comportamiento de Tyler como solo estaba jugando. Sorprendentemente, fue mi padre quien intervino. Gerald, que usualmente se mantenía al margen de nuestras peleas, le dijo a Tyler que su comportamiento había ido demasiado lejos e incluso lo amenazó con llamar a la policía si volvía a hacer algo tan imprudente. Por un breve momento, sentí una chispa de esperanza, pensando que alguien en mi familia podría finalmente ponerse de mi lado. Esa noche, mi padre entró en mi habitación, algo que rara vez hacía. Se sentó al borde de mi cama, con una expresión inusualmente seria. Sam, comenzó, he sido demasiado indulgente con Tyler porque pensé que superaría este comportamiento, pero estoy empezando a darme cuenta de que se está convirtiendo en un matón. Escuchar esas palabras de mi padre, un hombre que siempre parecía favorecer a Tyler, fue como un bálsamo para mi espíritu herido. Me quebré y le conté todo, las burlas, las bromas, el acoso en la escuela. Mi padre escuchó atentamente, con una expresión cada vez más oscura mientras hablaba. Al día siguiente, fue a la escuela y exigió medidas contra los niños que me atormentaban. Por primera vez, sentí que alguien en mi rincón estaba dispuesto a luchar por mí.
Esa misma semana, mi padre me inscribió en una clase local de artes marciales. Necesitas defenderte, Sam, me dijo. Al principio, estaba dudoso. La idea de que yo, un flacucho y estudioso con gafas, aprendiera a pelear parecía ridícula. Pero las clases fueron transformadoras. No solo aprendí a defenderme físicamente, sino que también comencé a ganar una confianza que nunca había conocido. Un día, Taylor cruzó la línea. Había robado mi mesada, que había estado ahorrando durante semanas para comprar un nuevo juego de libros. Lo atrapé con las manos en la masa. Justo cuando estaba a punto de salir de la casa, exigí que me devolviera el dinero. Tyler sonrió con suficiencia y dijo, ¿y qué vas a hacer al respecto, Sam? ¿Correr llorando con papá? Algo en mí se rompió, y antes de darme cuenta, le había dado un puñetazo directo en la mandíbula. Tyler retrocedió tambaleándose, sorprendido. Saqué mi dinero de su bolsillo y me alejé, dejándolo en el suelo sujetándose la cara. La expresión de incredulidad en su rostro no tenía precio. Cuando mi madre se enteró, me regañó por no ser un buen modelo a seguir. Pero mi padre, por una vez, no se puso de su lado. Le dijo a Taylor, tienes suerte de que Sam no haya hecho algo peor. Le robaste, y tiene todo el derecho a defenderse. Desde ese día, algo cambió entre Taylor y yo. Dejó de acosarme físicamente, aunque sus burlas verbales no desaparecieron por completo. Por primera vez, sentí que tenía algo de poder en nuestra relación. Aún así, sabía que esa paz no duraría para siempre. Mirando hacia atrás, esos años fueron como una tormenta que se acumulaba en el horizonte. Pensé que ya había superado lo peor, pero no tenía idea de lo mucho más oscuro que se volverían las cosas. Irme de casa para ir a la universidad fue como salir de una tormenta y entrar en el día más tranquilo que había conocido. Empaqué mis pertenencias y me despedí de mi familia con una mezcla de alivio y aprensión. Mi padre, Gerald, parecía genuinamente orgulloso mientras me abrazaba y me decía que hiciera lo mejor posible. Mi madre, Marta, tenía lágrimas en los ojos, aunque podía notar que eran más por perder el amortiguador entre Taylor y ella que por despedirse de su hijo mayor. Tyler, por supuesto, no se molestó en mostrar ninguna emoción. Apoyado contra la encimera de la cocina, deslizó su dedo por la pantalla de su teléfono y murmuró un desganado, buena suerte, supongo. Me dirigía a la Universidad Estatal de Ohio, a unas horas de nuestro pequeño pueblo de Indiana. No fue solo la beca lo que lo hizo posible, fue mi boleto a la libertad. Pasé el viaje soñando despierto con la vida que quería construir, una que no estuviera definida por la sombra de Taylor ni por la dinámica sofocante de mi familia. Las primeras semanas en la universidad fueron liberadoras. Me encontré rodeado de personas que no me conocían como el hermano nerd o el chico al que Taylor atormentaba. Hice amigos con mis compañeros de cuarto, me uní a grupos de estudio e incluso comencé a explorar pasatiempos que nunca había tenido la oportunidad de probar en casa. Por primera vez, sentí que podía respirar. Fue durante mi segundo año que conocí a Laura. Era todo lo que no sabía que necesitaba, segura de sí misma, amable y con un ingenio agudo. Nos conocimos en una fiesta a la que uno de mis compañeros de cuarto me arrastró. Estaba bebiendo un refresco en un rincón, tratando de evitar el caos de los estudiantes ebrios, cuando Laura se acercó. Pareces alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar, dijo con una sonrisa burlona. Me reí nervioso. No soy un gran fanático de las multitudes ruidosas, supongo. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó, genuinamente curiosa. Mi compañero insiste en que necesito ser más sociable. Aparentemente, sentarme en la biblioteca todas las noches no cuenta como una experiencia universitaria. Laura rió, un sonido tan genuino y cálido que no pude evitar sonreír. Bueno, si alguna vez quieres evitar el ruido, hay una gran cafetería en el centro. Tienen el mejor chai latte. Podría mostrártelo algún día. Intercambiamos números, y esa simple invitación condujo a innumerables citas nocturnas en la cafetería y conversaciones que se extendieron hasta el amanecer. Laura estudiaba Derecho, y su pasión por la justicia era contagiosa. Me hizo creer en mi propio potencial de formas en las que nunca antes había creído. Para cuando nos graduamos, éramos inseparables. Conseguí una oferta de trabajo en una firma de marketing en Columbus, y Laura se estaba preparando para la escuela de leyes. Entonces, la vida nos lanzó una bola curva. Laura descubrió que estaba embarazada. La noticia fue un shock, especialmente considerando su trasfondo profundamente religioso. Tener un hijo fuera del matrimonio era mal visto.
Hablamos sobre ello durante horas, sopesando nuestras opciones y lo que significaba para nuestro futuro. Al final, decidimos casarnos. No fue una boda grandiosa, solo una pequeña ceremonia en una iglesia local con un puñado de amigos cercanos y familiares. Mis padres vinieron, y aunque mi madre parecía genuinamente feliz por nosotros, la presencia de Taylor fue fría y distante. Apenas dijo 2 palabras a mí o a Laura durante toda la noche. A pesar del torbellino del matrimonio y la inminente paternidad, era feliz. Laura y yo nos establecimos en nuestra vida juntos, y nuestro hijo, Liam, nació unos meses después. Sostenerlo por primera vez fue surrealista. Era tan pequeño, tan frágil, y me prometí a mí mismo que sería el tipo de padre presente, comprensivo y amoroso, el tipo de padre que desearía haber tenido mientras crecía. Nuestra vida no era perfecta, pero se sentía bien. Trabajaba largas horas en la oficina, mientras Laura equilibraba la escuela de Derecho y cuidaba de Liam. Nos apoyábamos mutuamente durante noches sin dormir y tensiones financieras. Hubo momentos de pura alegría, como los primeros pasos de Liam y sus risas contagiosas cuando jugábamos al escondite. Pensé que habíamos construido una base sólida, una que podría soportar cualquier tormenta. Pero con los años comenzaron a aparecer grietas. Todo empezó de manera sutil. Laura se volvió más reservada, su teléfono siempre pegado a su mano, y sus ojos, antes brillantes, ahora estaban nublados con algo no dicho. No quería admitir que algo estaba mal. Me convencí de que era el estrés de la escuela de Derecho y criar a un niño pequeño lo que le estaba pasando factura. Entonces, un día de Acción de Gracias visitamos a mis padres. Había pasado un tiempo desde que toda la familia se reunía. Mi padre parecía más viejo, más cansado, pero aún tan lúcido como siempre. Mi madre estaba en su habitual modo conversador, atenta a Taylor y asegurándose de que no le faltara nada. Para mi sorpresa, Taylor fue inusualmente cortés con Laura, incluso conversando con ella. Al principio me sentí aliviado. Tyler siempre había sido frío conmigo, y verlo hacer un esfuerzo con Laura parecía un progreso. Ella siempre había sido el puente entre mi familia y yo, intentando cerrar la brecha entre Taylor y yo. Lo animaba a unirse a nosotros para ver películas, lo invitaba a cenar e incluso pasaba tiempo con mi madre en la cocina. Parecía algo inocente, y apreciaba sus esfuerzos por traer algo de armonía a la familia. Pero algo en la amabilidad de Taylor hacia Laura no me cuadraba. Era demasiado atento, demasiado entusiasta al hablar con ella. Descarté mi inquietud como paranoia. Después de todo, Laura era mi esposa y Taylor, a pesar de sus defectos, era mi hermano. Seguramente no había nada de qué preocuparse. Al empacar para irnos después de las fiestas, Laura estaba inusualmente callada. Le pregunté si todo estaba bien y me aseguró que solo estaba cansada. No insistí más, pensando que solo era el agotamiento de manejar tantas cosas. Lo que no sabía era que las semillas de la traición ya habían sido plantadas. Mirando hacia atrás, ahora veo las señales que pasé por alto, las noches largas en su grupo de estudio que no cuadraban, los viajes de negocios que parecían innecesariamente frecuentes, la manera en que se apartaba cuando intentaba acercarme. En ese momento, elegí ignorar las pequeñas dudas que empezaban a colarse en mi mente. Quería creer en la vida que habíamos construido, en las promesas que nos habíamos hecho. Pero como más tarde aprendería, no importa cuánto intentes aferrarte a algo, la verdad tiene una manera de escabullirse entre tus dedos, desmoronando todo lo que creías saber. No fue un solo evento lo que destrozó mi mundo. Fue una serie de momentos, pequeños al principio, que se acumularon hasta convertirse en algo que ya no podía ignorar. Las noches largas de Laura en el trabajo, su creciente desinterés en nuestras conversaciones y la manera en que siempre parecía estar enviando mensajes a alguien, todo se sentía fuera de lugar. Me decía a mí mismo que solo era el estrés de la vida alcanzándonos. Entre criar a Liam, sus obligaciones en la escuela de Derecho y mis largas horas en la oficina, apenas teníamos tiempo el uno para el otro. Eso fue lo que me dije, de todos modos. La primera grieta innegable apareció unos meses después del 4º cumpleaños de Liam. Laura había estado particularmente distante esa semana, y decidí sorprenderla en su oficina con el almuerzo. Era algo que no hacía desde hacía tiempo y esperaba que pudiera recordarnos los primeros días de nuestra relación, cuando robábamos momentos juntos a pesar de nuestras agendas ocupadas. Cuando llegué, su asistente me recibió cálidamente, pero vaciló cuando pregunté si Laura estaba en su oficina. No está aquí en este momento, dijo la asistente, mirando su reloj y mencionando que tenía una reunión con un cliente fuera de la oficina. Algo en la manera en que lo dijo no me cuadró.
Laura no había mencionado ninguna reunión esa mañana, y no era típico de ella salir sin decírmelo, especialmente porque le había mencionado que podría pasar por allí. Le agradecí a la asistente y me fui, mi mente llena de preguntas. Esa noche, cuando Laura llegó a casa, le pregunté casualmente sobre su día. No mencionó nada sobre una reunión fuera de la oficina. Cuando insistí, hizo una pausa, entonces rápidamente cambió de tema. Fue sutil, pero la inquietud en mi interior creció. La verdadera bomba llegó unas semanas después. Laura me sentó después de la cena, sus manos temblaban mientras jugueteaba con su anillo de bodas. Sam, necesitamos hablar, dijo, su voz apenas un susurro. Pude sentir cómo el aire en la habitación cambiaba, cargado con algo que no quería escuchar. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. Ella respiró hondo. No he sido honesta contigo. Hay algo que necesitas saber. En ese momento, todos los peores escenarios posibles pasaron por mi mente, pero nada me podría haber preparado para lo que dijo a continuación. He estado viendo a alguien más, admitió, con lágrimas corriendo por su rostro, y ha estado ocurriendo desde hace un tiempo. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Mi mente luchaba por procesar sus palabras, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escucharla mientras continuaba. No se suponía que pasara. No quería que llegara tan lejos, pero pasó. Me obligué a hacer la pregunta cuya respuesta ya temía. ¿Quién? Mi voz se quebró y odié lo pequeño que soné. Laura vaciló, sus ojos bajaron al suelo. Es Tyler. El nombre me golpeó como un tren de carga. Por un momento no pude hablar. ¿Mi propio hermano? Mi mente giraba con imágenes de cada fiesta, cada reunión familiar, cada momento que habían compartido bajo mi techo. Todo se sentía como una mentira, una broma retorcida de la que no podía escapar. ¿Cuánto tiempo? Finalmente logré preguntar. Desde Acción de Gracias, susurró, su voz quebrándose, cuando nos quedamos con tus padres. Me levanté de golpe, la silla rechinando ruidosamente contra el piso. ¿Te acostaste con mi hermano?, grité, las palabras sabían amargas en mi lengua. ¿En la casa de mis padres mientras yo estaba ahí? Laura sollozaba, pero no me importaba. Sus lágrimas no podían borrar lo que había hecho. Nunca quise lastimarte, Sam, lloró. Simplemente pasó. No sabía cómo detenerlo. Sus excusas solo lo empeoraban. Exigí respuestas, detalles que no estaba seguro de querer escuchar. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo? ¿Alguien más lo sabía? ¿Por qué no me lo dijo antes? Sus respuestas eran un torbellino de culpa, evasiones y justificaciones débiles. El golpe final llegó cuando admitió que Liam podría no ser mi hijo. No sabía cómo decírtelo, confesó, su rostro pálido. Quería creer que era tuyo, pero hay una posibilidad de que sea de Tyler. No pude quedarme en la casa después de eso. Empaqué una maleta y me fui, ignorando los ruegos de Laura para que me quedara. Conduje sin rumbo durante horas, mi mente llena de ira, traición y desamor. Cuando finalmente me detuve, me encontré estacionado frente a la casa de mis padres. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Mi padre abrió la puerta, sorprendido de verme a una hora tan tarde. Sam, ¿qué pasa?, preguntó, la preocupación marcada en su rostro. Pasé junto a él hacia la sala de estar, donde mi madre estaba tejiendo en el sofá. Necesitamos hablar, dije, mi voz temblaba con una rabia apenas contenida. Les conté todo, la confesión de Laura, su aventura con Tyler y la posibilidad de que Liam no fuera ni siquiera mi hijo. Mi madre dejó escapar un jadeo, su tejido cayó de sus manos. Eso es imposible, dijo rápidamente, su rostro una máscara de negación. Tyler no haría algo así. Me volví hacia mi padre, esperando una reacción diferente. Su expresión se oscureció, y se dejó caer pesadamente en su sillón. ¿Lo llamaste?, preguntó, su voz era grave. Lo haré, respondí, sacando mi teléfono, pero quiero que lo escuches de él. Marqué el número de Tyler y puse el teléfono en altavoz. Contestó en el tercer timbre, con su tono casual de siempre. ¿Qué pasa, Sam? No me vengas con qué pasa. Solté enfadado. Sé lo de tú y Laura. Ella me lo contó todo. Hubo una larga pausa antes de que Tyler respondiera, su tono ahora a la defensiva. Está mintiendo, dijo rápidamente. Yo no hice nada. Ni siquiera trates de negarlo, dije. Ella lo admitió, Tyler. Me lo contó todo.
El aplomo de Tyler se resquebrajó. «Está bien», murmuró. «Sí, pasó, pero no es completamente mi culpa. Fue ella quien se me insinuó, Sam. ¿Qué se suponía que hiciera?». El rostro de mi padre se endureció, y las manos de mi madre volaron a su boca en estado de shock. «Eres increíble», dije, mi voz temblaba. «Te acostaste con mi esposa, Tyler, y ahora Liam podría ser tu hijo. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho?». Tyler trató de desviar la culpa, responsabilizando a Laura por la aventura y acusándome de ser exagerado. Pero el daño ya estaba hecho. Mi padre tomó el teléfono y le dijo a Tyler, de forma clara e inequívoca, que ya no era bienvenido en nuestra familia. «Traicionaste a tu hermano y a toda esta familia», dijo con frialdad. «No vuelvas aquí». Cuando mi padre colgó, sentí una mezcla de ira y vindicación. Por primera vez en mi vida, Tyler enfrentaba consecuencias reales por sus acciones. Pero la satisfacción fue pasajera. La traición ya había causado demasiado daño, y sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Dejar a Laura fue una de las decisiones más difíciles que jamás había tomado, pero era inevitable. Después de su confesión y de los devastadores resultados de la prueba de paternidad que confirmaron que Tyler era el padre biológico de Liam, supe que no había forma de salvar nuestro matrimonio. La confianza había sido completamente destruida, y cada vez que la miraba, solo veía traición. Por mucho que me rompiera el corazón, empaqué mis cosas, solicité el divorcio y me mudé a un modesto apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Las primeras semanas fueron insoportables. El apartamento se sentía frío y vacío, un contraste brutal con el hogar que había construido con Laura y Liam. Había perdido no solo a una esposa, sino al niño que había criado como propio. Romper los lazos con Liam fue una decisión que me atormentó. Lo amaba con todo mi ser, pero cada vez que lo veía a Tyler. Permanecer en la vida de Liam significaba mantenerme atado a Laura y al dolor de su traición. Me dije a mí mismo que era lo mejor para ambos. Laura me llamó constantemente en las semanas posteriores a mi partida. Al principio, me suplicaba que volviera a casa, insistiendo en que podíamos superar esto. Cuando eso no funcionó, pasó a la ira, acusándome de abandonar a Liam y de ser egoísta. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes a medida que la realidad de nuestro divorcio se asentaba, pero aún sentía el peso de sus palabras. Una parte de mí se preguntaba si había sido cruel por alejarme de Liam, pero cada vez que dudaba de mí mismo, recordaba las mentiras, la traición y los años de engaño. Necesitaba proteger lo que quedaba de mi cordura. La terapia se convirtió en mi salvavidas. Por insistencia de mi padre, comencé a ver a un consejero especializado en el trauma de la traición. Al principio, no creía que ayudaría. Hablar de mi dolor se sentía como reabrir heridas que ya estaban demasiado frescas. Pero con el tiempo, las sesiones de terapia se convirtieron en un espacio seguro para desahogar todo lo que había enterrado durante años, no solo la infidelidad de Laura, sino también los años de tormento por parte de Tyler y las dinámicas tóxicas de mi familia. Por primera vez en mi vida, comencé a ver cuán profundamente esas experiencias me habían moldeado. Mi padre fue mi roca durante todo el proceso. Gerald siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero después del conflicto con Tyler, dio un paso al frente de formas que no esperaba. Me llamaba regularmente, me invitaba a cenar e incluso se ofreció a ayudarme con los costos legales del divorcio. Por primera vez, sentí que teníamos una relación real, no solo una basada en la obligación. Mi madre, en cambio, era otra historia. Marta tuvo dificultades para aceptar lo que Tyler había hecho. Oscilaba entre la ira y la negación, a menudo defendiéndolo de maneras que me hacían hervir la sangre. «Sigue siendo tu hermano», me dijo una noche cuando la visité. «¿No crees que merece una segunda oportunidad?». Estallé. ¿Una segunda oportunidad? Se acostó con mi esposa, mamá. Fue el padre de su hijo. ¿Cómo se vuelve de eso? Ella guardó silencio, pero podía ver la culpa grabada en su rostro. Quería creer que entendía la gravedad de lo que Tyler había hecho, pero sus acciones contaban otra historia. Unas semanas después, descubrí que había estado hablando con Tyler en secreto. Él la había llamado pidiéndole ayuda, y ella había prometido mediar entre nosotros. Cuando la enfrenté, rompió en lágrimas. «Sam, está luchando», dijo. Dejó la escuela. No puede pagar la manutención de Liam. Karen está exigiendo dinero que él no tiene. «Ese no es mi problema», respondí fríamente. «Él se lo buscó, que lo enfrente». Mi padre escuchó la discusión y se interpuso, su voz firme e inquebrantable.
Marta, si crees que lo que Taylor hizo es perdonable, entonces tenemos un problema más grande. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras lo capacitas. Traicionó a esta familia y traicionó a Sam. Si quieres seguir hablando con él, entonces quizá deberías irte a vivir con él. Sus palabras quedaron pesadas en el aire. Mi madre no dijo una palabra más, pero podía ver el conflicto en sus ojos. Amaba a Taylor, pero incluso ella no podía negar el daño que había causado. Mientras tanto, la vida de Taylor continuó en picada. Había dejado la universidad después de que mi padre cortó su apoyo financiero, y ahora trabajaba a tiempo parcial como mecánico para llegar a fin de mes. Un primo mencionó de pasada que él y Laura ahora vivían juntos, criando a Liam como pareja. La idea de que estuvieran jugando a la familia me revolvía el estómago, pero traté de concentrarme en los aspectos positivos. Al menos Liam tendría a ambos padres biológicos en su vida, incluso si las circunstancias eran retorcidas. Por mi parte, me volqué en el trabajo. Tomé proyectos adicionales, me quedé tarde en la oficina y puse toda mi energía en avanzar en mi carrera. No era solo una distracción, era una forma de demostrarme a mí mismo que podía prosperar a pesar de todo lo que había pasado. Mi arduo trabajo dio sus frutos. Unos meses después de que se finalizara el divorcio, me ascendieron a un puesto de gestión y mi salario aumentó significativamente. Por primera vez en años, sentí que estaba avanzando. También comencé a explorar nuevos pasatiempos. Me uní a un club de corredores, aprendí a cocinar e incluso comencé a ser voluntario en un programa de ministerio local para adolescentes en riesgo. Se sentía bien invertir mi energía en algo significativo, construir una vida que no estuviera definida por la traición y el dolor. Aún así, había momentos en los que el dolor regresaba. Veía a un padre jugando con su hijo en el parque y sentía una punzada de anhelo por la vida que pensé que tendría con Liam. Escuchaba una canción que me recordaba a Laura y sentía una ola de ira y tristeza una vez más. Pero cada día esos momentos se volvían menos frecuentes. Poco a poco, estaba sanando. Hace 2 semanas, mi padre me llamó con una noticia inesperada. Sam, dijo, he decidido cambiar mi testamento, dijo mi padre. No quiero que Taylor reciba nada. Me quedé atónito. Mi padre había trabajado duro toda su vida, construyendo una pequeña fortuna a través de inversiones cuidadosas y ahorros. Su patrimonio valía cerca de $2 millones y ahora quería dejarlo todo para mí. ¿Y mamá? Pregunté. Todavía tendrá la casa mientras la necesite, me aseguró, pero Taylor no merece un centavo. Él tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con ellas. No discutí su decisión. Se sentía como una validación, un reconocimiento de todo lo que había soportado. Pero también pesaba, como un recordatorio de la familia que había perdido. Unos días después, Taylor se enteró del cambio. Me llamó desesperado, rogándome ayuda. Dijo que no podía llegar a fin de mes, que Laura lo estaba presionando por dinero y que no podía hacerlo solo. Me reí con amargura. Deberías haber pensado en eso antes de acostarte con mi esposa, le dije. La voz de Taylor se quebró mientras me suplicaba que hablara con nuestros padres, que los convenciera de perdonarlo. Pero yo ya había terminado. No eres mi responsabilidad, le dije. Tomaste tus decisiones, ahora enfréntalas. Por primera vez en mi vida, no sentí culpa al cortar lazos con Taylor. No se trataba solo de lo que me había hecho, sino de recuperar mi vida, mi paz y mi dignidad. El camino por delante no fue fácil, pero por primera vez lo estaba recorriendo bajo mis propios términos. Han pasado 5 años desde que mi mundo se derrumbó, y aunque las cicatrices permanecen, he encontrado la manera de seguir adelante. La vida no se arregla mágicamente después de una traición, pero el tiempo tiene una forma de suavizar incluso el dolor más agudo. Ya no soy la persona que era cuando descubrí la aventura de Laura. He crecido, he sanado y, lo más importante, he aprendido a proteger mi paz. La última conversación que tuve con Taylor todavía resuena en mi mente, su voz rota y desesperada, rogándome que interviniera con nuestros padres. Era algo que nunca esperaba oír de él. Durante tanto tiempo, Taylor había sido intocable, el hijo dorado que no podía hacer nada mal. Verlo desmoronarse bajo el peso de sus propias decisiones fue agridulce. Mientras una parte de mí sentía una punzada de lástima, el resto sabía que no era mi responsabilidad salvarlo. Desde entonces, mi relación con mis padres ha sido una mezcla de altibajos. Mi padre, Gerald, se ha convertido en mi mayor aliado. Después de desheredar a Taylor, parece haber volcado toda su energía en apoyarme.
Nos hemos acercado más de lo que jamás pensé posible. Cada domingo nos encontramos en un campo de golf local, un pasatiempo que insistió en que adoptara, alegando que me ayudaría a despejar la mente. Soy terrible en ello, pero el tiempo que pasamos juntos se ha convertido en algo que valoro profundamente. Mi madre, Marta, sigue siendo una relación más complicada. Ha mantenido su distancia de Taylor desde el ultimátum de mi padre, pero puedo notar que le pesa. Hay una tristeza silenciosa en sus ojos cada vez que se menciona su nombre, aunque rara vez habla de él. Una noche, durante la cena, se quebró y se disculpó conmigo. Dijo que lamentaba no haberme defendido más cuando éramos niños y admitió que su favoritismo hacia Taylor la había cegado ante sus defectos. Aunque su disculpa no borró el pasado, se sintió como un paso hacia la reconstrucción de nuestra relación. En cuanto a Taylor, lo último que supe es que él y Laura todavía viven juntos en un pequeño apartamento en la ciudad. Mi primo me contó que Taylor trabaja como mecánico, mientras Laura tiene un trabajo a tiempo parcial y cuida de Liam. Oír hablar de su vida no despertó la ira que esperaba. Si acaso, sentí una desconexión, como si pertenecieran a un capítulo diferente de mi vida, uno que ya he cerrado. La parte más difícil de seguir adelante ha sido aceptar la pérdida de Liam. Durante 4 años lo crié como si fuera mi hijo, solo para descubrir que no lo era. Cortar lazos con él fue desgarrador, pero era la única manera en que podía sanar verdaderamente. Laura me buscó varias veces después del divorcio, rogándome que siguiera en la vida de Liam. Insistía en que él necesitaba una figura paterna y que yo era el único padre real que había conocido. Pero no pude hacerlo. Cada vez que pensaba en ver a Liam, imaginaba a Taylor y Laura, las mentiras que dijeron y la traición que habían orquestado. Era demasiado. La terapia me ayudó a desentrañar esa culpa. Mi consejero me recordó que alejarme no era un signo de debilidad ni de crueldad, era una forma de protegerme a mí mismo. Aún pienso en Liam a veces. Me pregunto si me recuerda, si alguna vez pregunta por el hombre al que llamó papá durante los primeros años de su vida. Tal vez algún día, cuando haya pasado suficiente tiempo, estaré listo para acercarme. Pero por ahora, necesito distancia. Mi carrera ha prosperado en los años desde el divorcio. La promoción que recibí poco después de todo el caos me impulsó a un rol de liderazgo en la empresa y desde entonces he escalado aún más alto. Las largas horas y el enfoque implacable en el trabajo han dado sus frutos, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Construir algo por mí mismo ha sido una fuente de orgullo y un recordatorio de que soy capaz de mantenerme por mi cuenta. Fuera del trabajo, me he sumergido en nuevas experiencias. Me uní a un programa de mentoría para adolescentes, muchos de los cuales provienen de entornos difíciles. Compartir mi historia con ellos, dejando de lado los detalles más complicados, por supuesto, ha sido sorprendentemente terapéutico. Verlos superar sus propios desafíos y crecer en adultos jóvenes confiados ha sido una de las cosas más gratificantes que he hecho. En cuanto a las citas, ha sido un proceso lento. He salido con algunas personas, pero nada serio. La confianza sigue siendo un obstáculo para mí, y la idea de abrirme a alguien nuevo aún se siente abrumadora. Mi terapeuta dice que está bien tomarme mi tiempo, y le creo. Por ahora, estoy contento con mi propia compañía, explorando pasatiempos como la fotografía y el senderismo, y reconectando con viejos amigos con los que perdí contacto durante mi matrimonio. Mi padre, recientemente, actualizó su testamento, finalizando la decisión de dejarme todo a mí. Tyler, como era de esperar, estaba furioso cuando se enteró. Llamó a nuestra madre suplicándole que interviniera, pero, por una vez, ella se mantuvo firme. Mi padre, siempre pragmático, dejó exactamente $1 a Taylor en el testamento, una estrategia legal para evitar que lo impugnara. Cuando me lo contó, no pude evitar reírme de la ironía. Durante años, Taylor había sido el favorito, el que no podía hacer nada mal. Ahora era la oveja negra, y yo era el que mi padre confiaba para continuar con su legado. Reflexionando sobre el pasado, me he dado cuenta de que el perdón no siempre significa reconciliación. Puede que nunca perdone a Taylor por lo que hizo, pero he dejado de permitir que la ira me consuma. Dejar ir esa amargura ha sido liberador de maneras que no creí posibles. En cuanto a Laura, no pienso en ella con frecuencia. Ella tomó sus decisiones, y yo tomé las mías. Nuestros caminos se separaron el día que salí de esa casa, y no veo que vuelvan a cruzarse. Mirando hacia el futuro, me siento esperanzado por primera vez en mucho tiempo. La vida no es perfecta y nunca lo será, pero es mía. El dolor, la traición y la pérdida, todos me han moldeado, pero no me definen.
He construido una vida llena de propósito, rodeado de personas que realmente se preocupan por mí, y por eso estoy agradecido. Mientras me siento aquí, en mi apartamento, viendo el atardecer sobre el horizonte de la ciudad, siento una paz que nunca pensé que encontraría. Las sombras del pasado pueden siempre permanecer, pero ya no me controlan. Esta es mi vida, mi historia, y estoy decidido a sacarle el máximo provecho.